Dice Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oremos, te damos gracias, Señor, una vez más. Lo que cantábamos recién es nuestra oración. Edifícanos, oh Dios. Queremos que nos edifiques, lo haces, tienes medios para hacerlo. El principal es la Escritura, por el cual comprendemos que te has revelado a nosotros, nos hablas, nos animas, nos alientas, exhortas. Tú nos conoces mejor que nadie y sabes nuestra condición también delante de ti, nuestras necesidades. Así que te pedimos, oh Dios, que uses la exposición para eso, para hablarnos a cada uno de nosotros, edificar a los creyentes, guiar a la fe a los pecadores, que tu Espíritu le aplique en cada corazón. Como siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando hablamos de sabiduría, ¿verdad? Que casi siempre, por lo general, vamos a pensar en Salomón, ¿no? No solamente porque él escribió el libro de Proverbios, un libro que tiene el propósito de dar sabiduría a los simples, etcétera, ustedes saben, sino también por aquel momento tan particular en el cual Dios le dijo a él, más bien le iba a conceder una petición. Pídeme lo que quieras que yo te dé, le dijo en 1 Reyes capítulo 3, 5, ¿no? Entonces el rey, considerando que estaba en una posición de servicio, él iba a ser un servidor a un pueblo muy grande, numeroso. Se cree que para aquel entonces Israel se componía de unas 4 millones de personas, es un montón. Entonces él hizo algo bueno y oró al Señor y pidió básicamente sabiduría. Dice él que necesitaba eso para apacentar al pueblo, para juzgar, para discernir entre lo bueno y lo malo. En resumen, sabiduría para gobernar, ¿no? Eso es lo que él quería. Y Dios se la dio, le pareció bueno lo que pidió y le respondió: he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Eso es 1 Reyes 3, versículo 12. Y también le dio las cosas que no pidió, ¿no? Riquezas y gloria. El periodo de gobierno de Salomón fue una época de mucha prosperidad en Israel. Él se había enriquecido a tal punto que la plata casi no valía nada. Imagínense, ¿no? Había mucho oro. Bueno, ustedes saben la historia. Ahora, tremenda la sabiduría que le fue dada, ¿no? Inmediatamente él comenzó a ejercer eso en la práctica, cuando se le presentaron 2 mujeres riñendo por un hijo vivo y el otro hijo muerto, ¿no? Ahora, cuando llegás al siguiente capítulo 4, como que aumentás, se nos amplía el panorama de cuánta sabiduría tenía Salomón. Noten lo que dice 1 Reyes 4, versículo 29 en adelante. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Tremendo. Te sentirías completamente insignificante hablando con Salomón, porque el tipo sabía de todo. Lo único que podías hacer es escucarle, agarrar una viroma y comenzar a tomar nota y enriquecerte de la sabiduría que este hombre tenía, ¿verdad? Mucha sabiduría Dios le dio. Y es buena esa sabiduría. Primeramente porque vino de parte de Dios. Dios lo enriqueció con eso.
y a Salomón le venía de 10 para gobernar y administrar el reino. Una tarea para nada sencilla, ¿no? Pero con sabiduría iba a andar bien. Aparte creció un montón, como dije, prosperó como ninguno. Ahora, creo que hay algo con respecto a esto como que no nos cierra a nosotros. Sobre todo cuando él escribe, se cree que él escribió el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Como que toda la sabiduría que él poseía no fue suficiente para que él encontrara sentido a la vida, por lo menos en un momento, en una etapa de su vida. Por eso él dice, o habla, mejor dicho, de vanidad, de vanidades. Todo es vanidad, ¿no? Tenemos acá un hombre sabio, pero insatisfecho. Infeliz, y como que la sabiduría que poseía no llenaba la medida. Él como que nos sacó ventaja poseyendo sabiduría. De hecho, él mismo dice en el capítulo 2, verso 15, entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Y se inclinó a buscar placeres en muchas cosas, ¿no? En el sexo, en el alcohol, bueno, las cosas de la vida, y pareciera que nada llenaba el tanque, como decimos nosotros, ¿no? Recién a lo último, él nos da como una luz de esperanza cuando dice, cerrando el libro 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Se necesitaba algo más que conocimiento sobre muchas cosas, como él sabía de todo, hasta los hisopos que salían de la pared. Bueno, él requería algo más. ¿Y qué era? Conocimiento de Dios. Eso llena el alma. Esa es la verdadera sabiduría, conocer a Dios. Bueno, Santiago, quien escribió esta epístola que estamos estudiando, también nos habla de sabiduría. Ya hemos visto que la necesitamos. Necesitamos sabiduría en el tiempo de la prueba, ¿verdad? Eso fue uno de los primeros mensajes que hemos dado. Y también que si la pedimos, Dios de buena gana nos la dará y lo hará en abundancia y sin reprocharnos lo que le pedimos, ¿no? Pero la sabiduría de la que habla Santiago parece ser distinta a la que poseía Salomón. La del rey era más conocimiento, habilidades específicas. ¿Recuerdan a la reina de Sabá que hizo tremendo viaje para escucharle hablar? Y fue anotado con un montón de preguntas difíciles y Salomón se las contestó a todas. Y al ver también la casa que había construido, cómo tenía su sirviente, en qué condición, dice que se asombraba esta mujer. Sin embargo, la sabiduría de la que trata esta porción, Santiago 3:13 en adelante, como que tiene otra dirección, ¿verdad? Nosotros hemos iniciado hablando en el capítulo 1 y acá como que se nos amplía el panorama y vemos que Santiago se enfoca más en cualidades morales y espirituales y en cómo éstas se manifiestan en la conducta diaria. No tiene tanto que ver con lo que sabes, como era el caso de Salomón, ¿no? Sino con lo que haces con aquello que sabes, cómo lo aplicás en tu vida. Y eso se va a ver en tu forma de hablar y en tu forma de conducirte. Como dije una vez, para Santiago, la sabiduría es la habilidad para vivir bien. Un hombre sabio es alguien que vive según la voluntad de Dios y le agradan sus caminos. Eso es un hombre sabio para Santiago, vivir a la manera de Dios. Y vamos a prestar hoy, hermanos, con la ayuda del Señor, atención a esta clase de sabiduría. Sabiduría terrenal y sabiduría de lo alto. Y esto nos va a ayudar a nosotros a examinarnos para ver cuál de ellas poseemos. Porque siempre, como digo, nunca podemos estar en un terreno neutral, ¿no? Al final vamos a ver, ¿poseemos esa sabiduría de la que habla Santiago o no la poseemos? No podemos estar en el medio, ¿no? Así que, bueno, eso veremos. La carta, como saben, trata mucho sobre la vida de aquellos que poseen una fe verdadera, una fe salvífica, como hemos dicho, ¿no? Y la presencia de sabiduría en la forma de vivir también evidencia una fe viva. Antes hemos hablado de cómo tenemos que hablar. Ahora vamos a hablar de cómo tenemos que vivir.
A eso nos guía Santiago. En primer lugar, notemos que la sabiduría es práctica, hermanos. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Algunos conectan este versículo con el versículo 1 del capítulo 3, con el que hemos iniciado. Como que Santiago está hablando a aquellos que querían ser maestros sin reunir los requisitos espirituales y morales para hacerlo, ¿verdad? Y ahora parece ser que también se muestran como personas sabias y entendidas. Puede ser que se aplique primeramente a ellos, pero como hemos dicho, también esto es aplicable a cualquier creyente de la congregación. Y así lo vamos a tomar. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Versiones del lenguaje actual no lo ponen entre preguntas, de modo que se lee así. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo, haciendo esto y aquello lo otro. Bueno, creo que la idea es la misma. Ahora la pregunta no es tanto para responder, sino más bien para examinarse. Probablemente en la iglesia había personas así. Algunos se la daban de maestros, se la daban de personas sabias y que poseían conocimiento, bueno, y se jactaban también de eso. Ahora, ustedes saben que en aquella época había personas a las cuales vos podías etiquetar como un sabio y entendido. Por ejemplo, Jesús hizo referencia a ellos en Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Y también cuando él hace esa famosa acusación a fariseos y saduceos, o escribas, él les dice en Mateo 23, 34, Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios, y escribas también, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. En la primera referencia aludía a aquellos, bueno, ustedes saben, los maestros en Israel, doctores de la ley, que eran considerados como los sabios y entendidos. En este último versículo parece que con sabios está aludiendo o a los apóstoles del Señor que vinieron luego, o a los maestros de la iglesia, ¿verdad? A ellos se les puede llamar también sabios, que te instruyen en los caminos del Señor. Ahora, un sabio es eso, alguien instruido, sea en la ley de Dios o en otro asunto, y que también posee la capacidad de enseñar. Hoy en día también hay muchas personas que poseen un conocimiento del cual a lo mejor uno se admira, sabe de los asuntos de la vida, y podríamos decir que son personas sabias, personas de las cuales decir, wow, qué tipo inteligente es, qué mujer sabia, cómo lee y almacena en su cabeza, qué capacidad de oratoria tiene. Para los griegos esto de la oratoria era muy, muy importante, ¿verdad? Y era uno de los requisitos para etiquetar a alguien de sabio, que pudiera desenvolverse bien en el arte de la oratoria. Pero alguien dijo algo muy acertado en consonancia con Santiago: la verdadera sabiduría es aquella que mantiene un perfecto equilibrio entre lo que se habla y el modo de comportamiento. Hemos dicho nosotros que la fe sin obras es una fe muerta. Bueno, la sabiduría, el entendimiento sin una vida recta que lo respalde no tiene valor alguno, al menos para Dios. Y es lo que Santiago está diciendo aquí a su audiencia, a nosotros también. Si hay alguien allí que se considera, dice que es sabio y entendido, bueno, eso tiene que reflejarse en su forma de vivir. Si no, está mintiendo a la verdad, es lo que dice. La palabra conducta que emplea aquí Santiago en el versículo 13, anastrofé, se traduce en otras porciones como manera de vivir. Pablo dijo a los Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ahí, anastrofé, despojaos del viejo hombre. Ahora, la pregunta que puede surgir acá es, ¿qué significa vivir bien? ¿No? Una buena conducta, ¿qué es específicamente? Ahora, no estamos hablando de una acción puntual. Un poquito de caridad por aquí, ayudé a cruzar al ciego, di mi limosna, ya estoy completo. No estamos hablando de hechos esporádicos, como dice Pérez Millos, sino de la forma cotidiana en que se desenvuelve la sociedad, la persona.
en la familia y en la iglesia. Y eso no puede darse primeramente sin una vida transformada por el Señor. Imposible hacer lo que Santiago está demandando a su audiencia, sin haber experimentado un nuevo nacimiento, sin poseer la fe de la que tanto habla Santiago. Por eso, hermanos, no crean que estoy hablando de moralismo, que estoy tratando de que alguien aquí, reforme un poco su conducta y nada de eso, ¿no? Se trata de poseer o no poseer la fe verdadera que se caracteriza por una vida íntegra, una buena manera de vivir, ¿no? Se trata de fe, se trata de salvación. Los fariseos, escribas, todos esos que lucharon contra Jesús durante su ministerio, ustedes saben, trataban de hacer y añadían más mandamientos a los mandamientos de Dios y tenían acumulado un montón de mandamientos que ni siquiera ellos podían hacer lo que demandaban que la gente hiciera, porque el problema no estaba afuera, sino en sus corazones. Y eso es algo que le pasa a mucha gente. Y probablemente también a personas que vienen a esta iglesia, como que se dan cuenta al venir acá que están mal y tratan de modificar algunos aspectos de la vida, dejar el cigarrillo, voy a tratar de hablar mejor, hacer algunos ajustes en mi vida, pero el propio esfuerzo humano, sin la influencia, sin la transformación del corazón que produce el Espíritu de Dios, no se puede. Entonces fracasan y luego se frustran y se terminan apartando. Se desaniman porque no pueden hacerlo. Sucede mucho, mis queridos hermanos, porque no poseen esa fe de la que habla Santiago, que te capacita para vivir una vida que glorifique a Dios. Ahí recién comienza la vida cristiana, cuando el Señor imparte esa fe, te hace nacer de nuevo y sos salvo. Hasta que eso no suceda, no pueden andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, 10. Solamente serán esfuerzos del hombre, porque la vida espiritual aún no fue engendrada en ellos. Ahora, no quiero irme demasiado lejos o irme por las ramas, como se dice. El sabio y entendido vive bien, con una buena conducta, y añade Santiago, en sabia mansedumbre. Esta es la parte más difícil, hermanos, de demostrar por la buena conducta las obras, hacerlo en sabia mansedumbre. Porque las motivaciones para hacer obras pueden ser muchas y a veces es el motor que impulsa a algunos creyentes a hacer. La gloria personal, ser vistos por otros hermanos, recibir una palmada en la espalda, la exhibición, puede ser, ¿no? Muchas cosas. Ahora, hacerlo con mansedumbre es algo reservado para aquellos que tienen comunión con el Señor. Ahora, tratemos de definir qué es la mansedumbre. Según el diccionario Vine, uno de los más, por lo menos yo consulto más, dice, consiste no solo en el comportamiento externo de la persona, ni tampoco en sus relaciones con sus semejantes. Tampoco se trata meramente de su disposición natural. Más bien es una obra efectuada en el alma y se la ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por ello sin discutirlos ni resistirlos. Este término está estrechamente relacionado con la palabra humildad y es una directa consecuencia de ella. Humilde y pobre son solo los de corazón humilde y que a la vez son mansos y que como tales no luchan contra Dios, ni se enfrentan, ni contienden con Él. Sin embargo, dice Vine, esta mansedumbre ante Dios lo es también ante los hombres, incluso ante los hombres malos, en base de estar consciente de que estos, con todos los insultos y malos tratos que pueden infringir, son permitidos y empleados por Dios para la disciplina y purificación de sus elegidos. Fin de la cita. Alguien así es manso. Primeramente es una actitud que tiene que ver para con Dios, luego para con los hombres. Y el ejemplo por excelencia de mansedumbre, el Señor Jesús. Manso y humilde de corazón, y lo vemos en su carácter, quien hacía todo, absolutamente todo, para agradar a Dios y no a los hombres, ¿verdad? Nunca buscó su propia gloria, sino el Padre la buscaba. Ahora, aquí viene el desafío.
¿Poseemos nosotros esa sabiduría que se caracteriza por una buena manera de vivir? ¿Una conducta en sabia mansedumbre? No lo sé. El trillado proverbio dice que los hechos hablan más fuertes que las palabras, ¿no? Y un comentarista añade que no es sabio quien conoce mucho, sino quien vive conforme a la voluntad de Dios. Esa es una persona sabia. Pensaba en Timoteo como ilustración de esto que estamos viendo. A lo mejor él no iba a ser muy respetado en la iglesia debido a su juventud, ¿verdad? Y ahí viene la instrucción del apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, ¿en qué? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es decir, a lo mejor van a ver que sos joven y te van a querer desacreditar tu autoridad y no te van a respetar. ¿Qué me va a enseñar este muchacho? Pueden decir, pero cuando vean tu forma de hablar y tu forma de conducirte, ahí comenzarán a respetarte. El proverbio 20 también dice, aún el muchacho es conocido, ¿no? Si su conducta fuera recta, ¿verdad? Por sus hechos, si su conducta fuera recta. Así nos deben conocer, queridos hermanos. Uno puede saber tanto y decir tantas cosas que a lo mejor resultan útiles, ¿por qué no? Pero si su modo de vivir no le acompaña, eso desacredita todo lo que dice y no es una persona digna de ser oída. Tiene que haber un equilibrio, una consistencia en palabras y hechos, como lo había en Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él no era como sus rivales, que decían pero no hacían. Él principalmente hacía y luego enseñaba también. Perfecto equilibrio. Y ese es el ejemplo absoluto para nosotros los creyentes. Entonces, en primer lugar, la sabiduría es práctica. En segundo lugar, consideremos ahora las características de la sabiduría terrenal, es decir, la falsa sabiduría. Versículo 14. Estamos en Santiago 3. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Bueno, tenemos a personas, tratando de armar el rompecabezas, personas dentro de la iglesia que se jactaban, se enorgullecían de poseer sabiduría y conocimiento. Y acá sí, verdad que aplica esto principalmente para aquellos que se desempeñaban como maestros en la iglesia. Primero a ellos, luego a toda la congregación. No reunían las cualidades espirituales y morales, pero decían ser maestros. Ahora, en lugar de conducirse con buena conducta, en sabia mansedumbre, estaban llenos de celos y contenciones. Y eso en la iglesia. Si eran sabios y entendidos y por eso se jactaban, es lógico pensar que en la ortodoxia andaban de 10. Pero en la ortopraxis, creo que no. Conocimiento no les faltaba, pero carecían de amor hacia los hermanos. De allí todo lo que vamos a ver ahora, de los celos y la contención, etc. A lo mejor conocían las costumbres, conocían las formas de la religión, el vocabulario que se maneja en la iglesia lo sabían y podían enseñar también a otros. Pero eso no quiere decir nada. Lo que hay en el corazón, hermanos, pronto se va a dejar ver. ¿Verdad que siempre llega la temporada en la cual los árboles comienzan a dar sus frutos? En esta iglesia estaban comenzando a verse los celos y la contienda. Y eso es lo que había en el corazón de estas personas. Celos amargos, dice Santiago. Ahora, tener celo no es malo en sí. El celo de tu casa me consume, decía el Señor. Y Pablo también dijo a los corintios, os celo con celo de Dios, 2 Corintios 11:2. Lo malo es cuando es un celo amargo, como en Hechos capítulo 5, 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Se entiende? Por el contexto, contra los apóstoles del Señor. Algo malo era los celos que había en la iglesia de Corintio. 1 Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos
contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Se trata de personas egoístas que no pueden ver crecer a otros porque enseguida se inflan de celos y ve posibles rivales por todos lados. Por eso la contienda, ¿no? Y como hemos dicho, esto es un asunto que tiene que ver con el corazón. De ahí salían todas estas cosas, como dice Santiago. Por eso no tenían nada de qué jactarse. Por el contrario, hacerlo, según Santiago, es mentir contra la verdad. Mentir contra la verdad creo que es una manera de pedirles que dejen de ser hipócritas, ¿no? Muchachos, dejen de aparentar ser sabios. Dejen de vivir de impresiones. La realidad de tu estado espiritual no lo revela tu conocimiento, sino tu conducta. Y en el caso de ustedes, le dice Santiago, hay celos amargos, rivalidad, contención, egoísmo. En otras palabras, no te engañes diciendo que conoces al Señor si tu modo de vivir evidencia lo contrario. ¿Para qué fingir ser un creyente? Lo que almacenan en sus mentes estas personas está bien, pero ¿de qué sirve si nunca logra descender al corazón? ¿No dijo Jesús que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, etcétera? Santiago dice lo mismo, de los celos amargos y la contención. Nace del mismo lugar, por eso necesitamos nacer de nuevo, que nuestro corazón sea cambiado por el Espíritu de Dios. Si no, no podemos dar con la talla. Y creo que es una advertencia para nosotros también, queridos hermanos. A lo mejor decimos que tenemos fe verdadera, creemos que tenemos sabiduría y conocimiento por los años que tenemos en la iglesia, que nos han dado la posibilidad de conocer muchas cosas de la Biblia. Pero si albergamos celos amargos y contención en nuestros corazones contra los hermanos, eso es preocupante. Porque esa es la sabiduría terrenal, animal y diabólica, como dice aquí el agiógrafo, ¿no? Así que vale la pena examinarlo. Así se conducen los sabios según el mundo. William MacDonald dice que hay una progresión intencional hacia abajo en estos tres adjetivos. Terrenal significa que es una sabiduría no del cielo, sino de la tierra. Natural o sensual, que no es fruto del Espíritu Santo, sino de la naturaleza inferior del hombre. Diabólica o demoníaca significa que se rebaja a acciones que se parecen más a la conducta de los demonios que la de los hombres. Fin de la cita. Y uno dice, pará, ¿eso pasaba en la iglesia del Señor? No, eso no pasaba. Eso pasa todavía entre los creyentes. Celos, rivalidades en los corazones. Y es obvio, donde reina esto, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Notan que todo es progresivo? Comienza con celos amargos, eso te lleva a contender, el fruto es perturbación, esto es agitación, desorden, luego toda obra perversa, aquella que no produce ningún fruto para Dios. Barclay dice, hay una clase de personas que son indudablemente inteligentes y que tienen una mente aguda y una lengua hábil, pero sus efectos, a pesar de todo, en cualquier compañía, ya sea una junta directiva, una iglesia o cualquier grupo, son siempre actitudes que causan problemas y que hacen difíciles las relaciones personales. Es humillante el tener que reconocer que la sabiduría que despliegan esas personas es demoníaca, más que divina. Tremendo de lo que habla Santiago aquí. Pensaba en esto, hermanos, de las actitudes progresivas, como lo vemos aquí. En aquel acontecimiento, recordarán a ustedes cuando María y Aarón murmuran de su hermano Moisés, ¿sí? La Escritura dice, yo lo leo, Números 12, 1 y 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Notaron cómo los celos por Moisés los llevaron a contender? Luego viene la perturbación y toda obra perversa. Como resultado, el disgusto de Dios y la disciplina, por lo menos a esta mujer llenándola de lepra, ¿no? Así también pasa en la iglesia del Señor. Cuando entre creyentes se tienen celos amargos, envidia,
Eso no quedará así, en ese mismo lugar. Irá progresando para mal y terminará de la peor manera. Dice el Proverbio 27:4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? O celos, también se puede traducir allí. Los celos y las contiendas, según Gálatas 5, son las obras de la carne. Ahora pensemos otra vez en la iglesia de Corinto. Celos, contiendas, disensiones, partidismo, pecado. Entonces el pecado es la levadura que inflama todo eso, alcanza todo. Si no se corta de raíz, luego puede ser trágico para la vida del creyente y también para la vida de la iglesia. Nos afecta a todos. Nuevamente, hermanos, ¿es esa la clase de sabiduría que poseemos? Conocimiento, teoría, pero nada piadoso en la práctica. No mintamos contra la verdad, ¿no? No mintamos, hermanos. Esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino diabólica. Nos queda ver en tercer lugar la sabiduría de lo alto, la verdadera sabiduría, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, era lógico que la sabiduría de lo alto sea todo lo contrario a lo que es la sabiduría terrenal, animal o diabólica, ¿no? Santiago la describe aquí con 8 calificativos. No vamos a ver todos, pero sí quiero comentar algunos de ellos. Le da el primer lugar a pura. Así es la sabiduría de lo alto, pura, libre de contaminación. La palabra conlleva la misma raíz que el adjetivo santo, ¿verdad? Entonces, alguien que posee la sabiduría que Dios da como regalo, bueno, reflejará lo que Dios es. Y Él es 3 veces santo. Por lo tanto, se espera, ¿verdad?, que los receptores de esta sabiduría también reflejen de alguna manera la santidad de Dios, o se conduzcan en santidad, la exhiban, ¿no? Mejor dicho. En la sabiduría terrenal y diabólica hay celos y contención. En la sabiduría de lo alto hay pureza. Otra vez, hermanos, ¿notan ustedes cómo Santiago nos pone entre las cuerdas y vemos aquí la imposibilidad de estar parado en un terreno neutral? O posees esta sabiduría o no la posees. No hay más. Quisiéramos un terreno neutral, un poquito en poquito, pero es imposible. Nuestra forma de vivir va a reflejar cuál de ellas poseemos. Ahora, todos estos calificativos de la sabiduría de lo alto son las que tienen que verse reflejados en aquellos que dicen ser creyentes, ¿verdad? O que dicen que poseen la sabiduría de lo alto. Tiene que haber una inclinación hacia lo puro. Pablo decía a los Efesios, por lo demás, hermanos, en el capítulo 4, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora, no nos confundamos, no es que nosotros podemos llegar a un nivel de pureza y santidad por esfuerzo propio. Más bien, la sabiduría de lo alto es un don de Dios. Él te da esa capacidad de poder exhibir la santidad. No que uno lo llega, ¿no? Eso sería imposible. Por eso digo, hermanos, que la carta de Santiago es desafiante para nosotros. Siempre nos está desafiando. Es tan práctica que nos anima constantemente para ver si estas cualidades se reflejan en nosotros. Y si podemos decir, no están, y hay que parar la pelota, como se dice, y pensar, decir, acá hay algo que no anda bien en mi vida, porque esto es lo que se espera de aquellos que aman al Señor. La santidad, pureza, no es uno de los caminos que el creyente puede escoger. Es el único por el cual debe andar. No hay más alternativa. El segundo calificativo acá es muy interesante. Y es que la sabiduría de lo alto es pacífica. Acá hablamos de un temperamento con dominio propio. Como dice Kistemaker, la paz de Dios domina su pensamiento de modo tal que todos los que se encuentran con Él lo ven como fuente de fortaleza. Fin de la cita. Jesús también habló de aquellos que promueven la paz. ¿Recuerdan en el Sermón del Monte? Dice, bienaventurados, Mateo 5,
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. De verdad que da gusto tratar con personas así, ¿no? Que te transmiten la paz del Señor hablando con vos o en cualquier circunstancia. Yo sé que por un lado está aquel que ve contiendas en todos lados y aún en las cosas más insignificantes encuentra algo como para agitar las aguas. No tiene la capacidad para pasar por alto nada porque tiene sabiduría terrenal. Pero por otro lado están aquellos que en medio de la tormenta te pueden transmitir paz, ¿verdad? Pablo dijo a los romanos, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12. Los creyentes, queridos hermanos, con sabiduría celestial, son personas que transmiten paz. Una vez que han alcanzado la paz con Dios por medio de la justificación por la fe, como dice Romanos 5, ahora ellos pueden tener paz y transmitir paz también a cualquiera, ya sea creyente o no, también, seguro. Ahora, siempre es grato escuchar cuando algunos testifican, ¿verdad? Que antes de conocer al Señor tenían celos, eran contenciosos, andaban a los gritos por cualquier cosa, pero ahora transmiten paz y quietud y pueden pasar por alto las ofensas con tal de mantener la paz en el hogar o en la iglesia. Cristo es el príncipe de paz y Él imparte esa paz también a los creyentes. Así es. Son personas que se ocupan de las cosas del Espíritu y poseen paz. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Seremos personas así, con esa sabiduría, que podemos transmitir paz a otros? ¿O transmitimos contención, celos? No lo sé. Otro de los calificativos de la sabiduría de lo alto es que es llena de misericordia. Esto es compasión por aquellos que están en necesidad. La Biblia dice que Dios es rico en misericordia, Efesios capítulo 2, y la ha derramado sobre nosotros que estábamos justamente en miseria. Entonces nosotros también se espera y deberíamos exhibir misericordia hacia otras personas, creyentes o no, como digo. Bienaventurados los misericordiosos, dijo Jesús, porque ellos alcanzarán misericordia, Mateo 5. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso, Lucas 6. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, Efesios 4. Y lo último que menciona es que en la sabiduría celestial no hay hipocresía, como dice Santiago. Una vida transparente, sincera, sin careta. No hay nada que ocultar. No se vive de apariencias. Eso es lo que se espera de aquellos que poseen la sabiduría que viene de Dios. Ustedes saben, lo que más recriminó el Señor en sus enfrentamientos fue justamente que aquellos encargados de exhibir la palabra de Dios vivían en hipocresía. Y es dale y dale con la hipocresía. Dedicó todo casi un capítulo para hablar de ellos, ¿verdad? Por eso les dijo, vosotros, hablando a los fariseos, sacerdotes, etc., vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Que no se diga lo mismo de nosotros los creyentes, ¿no? Que no se diga lo mismo. ¿Notaron que acá no se trata de cuestiones que tienen que ver con la religión o simplemente teología intelectual? Estamos hablando de experiencias que se viven en lo cotidiano, en la vida diaria, hermanos. La sabiduría divina te capacita para vivir bien, a la manera de Dios, de la cual el hombre, el prójimo, la iglesia, se verá beneficiado, afectado por ese modo de vida, ¿no? Y otra vez vale la pena preguntar, ¿poseemos nosotros esa sabiduría? Habrán notado que de a momentos, mientras hablaba de la sabiduría, básicamente la utilicé como sinónimo de salvación, ¿no? Es eso. Estos calificativos que Santiago menciona tienen que exhibirse en aquellos que han sido salvados por el Señor de su vida de pecado e ir progresando, ¿no? Continuamente. Si no sucede así, mis queridos hermanos, por lo menos podemos llevarlo delante del Señor, ¿no? Por lo menos.
Una reflexión final. Una vida recta, vivir en mansedumbre, en sabia mansedumbre, sin conocimiento de Dios, sin una relación con el Señor, es imposible. Es imposible. Lo vas a intentar una y otra vez, vas a hacer los ajustes necesarios, vas a fracasar una y mil veces. ¿Por qué? Se tratará meramente de moralismo, que en cualquier momento cae como castillo de naipes. Eso es lo que la religión ofrece, ¿verdad? Que vos logres conducirte de tal manera que, bueno, de alguna manera alcances el cielo. Pero no es así. Cristo es la sabiduría encarnada. En Él, dice Colosenses 2, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y una relación con Él te capacitará para vivir bien a la manera de Dios. Si no, no lo vas a poder. Hebreos 13 dice, 20-21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Noten esto. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A lo mejor hasta el día de hoy te estuviste esforzando, ¿no? Por tratar de hacer las cosas bien y cambiar un poco en tu casa. Bueno, mejorar el ambiente, y siempre resulta en fracaso y en fracaso. Probablemente es porque estás fallando en la fuente que utilizás para hacer las obras. Necesitas que la sabiduría encarnada venga a morar en ti y que Él produzca los frutos en ti que a Él mismo le agradan. Si no, no se puede. Necesitas a Cristo. Él te dará la sabiduría para que vivas de tal manera que exhibas su hermosura y el aroma del Señor Jesucristo. Él tiene que venir a tu vida. A lo mejor puede ser hoy. Si aún no confiaste, si aún no creíste en Cristo como Señor y Salvador, no vas a poder vivir para su gloria. Si lo tenés, bueno, pensá en estas cosas. Oremos, hermanos.